Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo número 24 en adelante. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y en esta reunión de oración que surgió luego de un encarcelamiento, de un momento en los cuales los apóstoles fueron llevados delante de autoridades, la iglesia se juntó y alzaron unánimes la voz a Dios. Esta oración que ellos realizan lo hace diciendo, como dice el versículo número 29, Señor, mira sus amenazas. Y estas amenazas son intimaciones que se realizan. Ya en algún otro momento también me había detenido a considerar estos pasajes, pero cuando llegué al punto que dice en el versículo 33, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Qué precioso, porque justo es lo que estuvimos estudiando en estas lecciones, y cómo ellos también necesitaron del auxilio del Señor, y la oración que tuvieron que realizar fue contestada, y tenían este gran problema, ¿no?, de poder dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Al igual que lo hemos estudiado este domingo, y pensaba en mi experiencia, cómo también transmitir estas palabras, y por un lado resulta fácil porque estamos estudiando bien profundo y a veces cuesta transmitir y enseñarlo, pero qué lindo ver y en la palabra cómo fueron dándose los hechos en los diferentes evangelios, y muchas riquezas y detalles preciosos que nos llaman la atención cuando lo vamos leyendo. Y entonces también nuestro corazón, al escuchar la palabra, porque no solamente es que la fe se aumenta cuando la escuchamos, sino cuando la leemos,
se aumenta la fe. La fe viene por el oír. Y cuando vamos escudriñando las Escrituras y vemos las diferentes actitudes de los discípulos, de los apóstoles, también nos representan a nosotros. Y explicar esto de la resurrección del Señor tiene que ser un testimonio y tiene que haber mucha fe. Por eso, a pesar de que estén las amenazas y aún las que surgen de nuestro propio corazón, que nuestra conciencia, si no está limpiada con la sangre preciosa de Cristo, nos ha de acusar, y también nos podemos considerar como tantos otros hombres que fueron llamados, pequeños, indignos, niños, incapaces de anunciar esta gran verdad. Pero la oración consistía, como dice el versículo 29, y se le pide al Señor, a pesar de las circunstancias externas o internas, de afuera, temores, y de adentro, ¿cómo dice el versículo? Cuestiones y temores. Que el Señor pueda otorgar, ¿no?, con toda humildad, si se lo pedimos, a sus siervos, a sus hijos, tanto aquí en la iglesia como en la calle o en el trabajo o con los vecinos, que podamos hablar con confianza la palabra. Y esta confianza que se repite en el versículo 31, luego de que Dios contesta, de que hubieron orado, hablaron la palabra de Dios con confianza. También un sinónimo es que tuvieron fe, es tener fe, es confiar en alguien que nos ha de otorgar y hacerlo con plena certeza de que Dios, si lo hacemos así, nos ha de otorgar, porque tenemos confianza en Él, que si Él prometió y concede las cosas que están de acuerdo a su voluntad, bueno, las vamos a tener y debo aprender a tener esta confianza, que no es una confianza ciega, sino que es una confianza con fundamento. Y estos versículos que tenemos acá son fundamentos para que nosotros también tengamos esta confianza luego de que, y como hubieron orado, luego de haber orado, y llevar al trono de la gracia una y otra vez inquietudes, cargas, problemas que podamos llegar a tener, hermanos inconversos, nuestras situaciones, llevarlas al trono de la gracia y saber que de Dios hemos de tener lo que a corto o a largo plazo, lo que demandaremos si así perseverábamos, ¿no? Y los apóstoles, dice que daban testimonio de la resurrección del Señor, de todos esos acontecimientos que habían sucedido, cómo iban recolectando la información, tanto las Marías que se nombraron en la lección pasada, como los discípulos de Maús, como el centurión, como Pilato, Pedro, Juan, Marcos también, que era un mancebillo, ¿no?, que el otro día nombrábamos, que también estuvo por allí. Todo eso se recolectó y se puso en orden y se escribió en los diferentes evangelios, y daban testimonio de estas cosas, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, no livianamente, sino que lo hacían, el versículo 33 nos dice, con gran esfuerzo. Quiere decir, queridos, que la oración, que como nos enseñaron, es una obra y ha de demandar esfuerzo para poder obtener resultados.
Ellos lo hacían así, y cuánto más nosotros, ¿no? Que estamos en un mundo burlador, que tenemos mucho temor ante la mínima amenaza, ante cualquier cosa ya nos echamos atrás, tenemos muchos anhelos, deseos, pero ante cualquier circunstancia, pequeña o grande, ya nos achicamos y necesitamos, ¿no?, este esfuerzo para poder testificar la resurrección y todo lo que tiene que ver con la vida del Señor Jesús. Y también dice que gran gracia era en todos ellos. Esa gracia que vamos tomando del Señor, de su plenitud, gracia por gracia, día por día, y puede llegar a ser una gran gracia, ¿no?, que el Señor nos conceda este gran privilegio en este tiempo que nos toca vivir, tener esta gran gracia de poder transmitir la palabra del Señor con confianza, como decía el diccionario también, con familiaridad, que Dios podamos tener el respeto y la reverencia, pero también la familiaridad con el Señor, de decirle: Señor, encomiendo esto en tus manos, esta obra que pueda comenzar guiada por ti. Y el Señor ha de conceder la gracia que necesitamos, ¿no? Esa gracia que el domingo escuchamos, que es inmerecida, que es un don de Dios, y que cuanto más pecado hay, más sobreabunda la gracia. Y es el esfuerzo que no el humano de ponernos metas y decir, bueno, sabemos que el esfuerzo humano tiene su limitación, pero el esfuerzo en el Señor es distinto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ese esfuerzo en la gracia ha de producir resultados de este tipo, ¿no? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y es cuando pensaba, uno predica sencillamente el Evangelio y el alma se identifica con lo que está escuchando y tiene fe en Jesús como Salvador y se arrepiente de sus pecados. Y ahí hay una unidad ya, ¿no? Un vínculo, se genera un vínculo hermanable, fraternal. Ese es el primero. Pero con respecto a esto de que el lugar donde estaban reunidos o congregados, qué importante que es también, ¿no? Porque uno puede decir: yo oro en casa, yo tengo mi meditación, pero los hermanos aquí estaban unánimes, alzaron la voz a Dios. Lo importante de la congregación, lo importante de juntarnos en uno. Y el lugar donde estaban congregados ellos, había un espacio físico. Dice que tembló, ¿sí? Ese lugar tembló. ¿Y qué habrán sentido ellos? Bueno, gran alegría, gran respuesta de parte de Dios. Todos fueron llenos de Espíritu Santo y pudieron entonces, sí, hablar la palabra de Dios con confianza. Busquemos en Isaías 61, unos versículos conocidos, pero también pensar, 66. Y aplicarlo brevemente, porque el tiempo corre, pero aunque en este lugar no tiemble la iglesia como una manifestación física, sin embargo, si leemos el versículo 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Cuando nos arrodillemos a orar,
bueno, humillar nuestro espíritu pobre para que pueda ser enriquecido por Dios. Y también el otro factor importante, al oír la palabra tiembla mi corazón, cuánta abundancia, ¿no?, que tenemos y no llegamos a veces a digerir, porque recibimos, pero no llegamos a digerir la palabra, aunque nos hace tanto bien. Pero el hecho de temblar, cuando puede temblar nuestro cuerpo, pero temblar a la palabra porque la creemos, y si no la creo, esto de la resurrección, ¿a quién no le puede llegar a resultar locura? Si tenemos ejemplos bíblicos también. Te oiremos de esto otra vez, acerca de esto otra vez. Los mismos apóstoles no creyeron. Y nosotros también tenemos la misma naturaleza, que cuestiona, que no cree. ¿Y cuánto debemos pedirle al Señor, ¿no?, que sus palabras quizás sean pocas, pero que nos hagan temblar? El versículo número 5 vuelve a decir: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová. Mas él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. La alegría en el corazón por creer, la alegría porque el Espíritu está en el corazón y nos da certidumbre, nos da certeza de poder creer su palabra y amarla, y si no lo hacemos así, pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Así que cuántas cosas cuando la iglesia se reúne, se congrega, a través de la oración, los motivos y la palabra que escuchamos, siempre tiene una manifestación. Siempre que Dios manda una palabra, tiene un propósito, un fin para la cual Él la envía. Entonces, que el Señor nos bendiga, queridos, con estos breves pensamientos. Recordemos, siempre van a estar las amenazas, pero llevar todo al Señor, orar y pedirle que en este tiempo del fin podamos hablar con confianza su palabra, pero primeramente temblar ante ella. Que el Señor nos bendiga.